Hola, hoy vengo a hablar del fantasma de la ópera. Vengo a hablar del dualismo que existe entre el fantasma y Christine y de la simbología que tiene el edificio de la ópera. ¿A qué me ha quedado chulo el dibujo? Esta historia la escribió Gaston Leroux en el año 1909, pero no terminó en ese año porque es una novela de folletín. Las novelas de folletín se publicaban por capítulos y no estaban hechas pensando en que fueran grandes piezas de literatura, sino que le gustasen a todas las masas. Y como se iban publicando por capítulos, siempre tenían que tener al lector enganchado entre un capítulo y otro para que no se cansara de esperar. Entonces tienen muchos elementos de romance, de terror y también de comedia, como es el caso del fantasma de la ópera. Y lo más guay de todo es que esta es una de las piezas de literatura gótica que más se ha reproducido en el tiempo, porque ha tenido un montón de adaptaciones musicales, películas, también series de televisión. Acabo de descubrir que hay hasta un videojuego del fantasma de la ópera. En plan, ¿quién se compra esto? Y cada una hace una reinterpretación diferente del fantasma y de Christine. Por ejemplo, la última película y también el musical cambian un montón la historia, quitan muchísimas partes de comedia, fusionan a dos personajes en solo uno, toda la historia personal que tiene el fantasma la cambian y la simplifican un montón, que es una pena, claro, pero es que no te cabe todo en una película. Voy a hablar un poco de la trama. Casi toda la historia ocurre en la Ópera de París, que es un edificio súper grande porque tiene 17 pisos para arriba y un montón de sótanos. Entonces el edificio de la ópera es como un mundo aparte. Y allí están el fantasma, que es una persona que ha nacido con una deformidad. Tiene aspecto de cadáver viviente, como un zombie. Y es tan feo, tan feo, tan feo, que nadie es capaz de mirarle a la cara. Pero es una persona que es muy inteligente. Siempre ha estado viajando por el mundo buscándose la vida, hasta que llega a la Ópera de París y en los sótanos encuentra como un refugio en el que puede vivir tranquilo, y cuando necesita dinero o necesita algo se hace pasar por el fantasma de la ópera y atormenta a la gente que trabaja en la ópera para que le dé lo que él quiere. Y luego está Christine, que es una cantante que no es ni buena ni mala, es un poco mediocre y es como muy inocente, y el fantasma de la ópera se enamora de ella. Entonces se hace pasar por el ángel de la música para darle clase a ella de canto, porque el fantasma es como el mejor cantante que existe en el mundo. Y como siempre se esconde detrás de una pared y ella no lo ve, pues se cree de verdad que es un ángel. Y así es como él poco a poco empieza a controlarla y a manipularla para estar cada vez más cerca de ella. Es una historia que, aunque te hayas visto el musical y te hayas visto la película, vale mucho la pena leérsela, porque la historia es súper diferente, es mucho más interesante y además en cada capítulo te deja con intriga de leerte el siguiente. A mí el musical es de mi historia favorita y esta me ha gustado más. El edificio de la ópera es como la división entre el cielo y el infierno. Por una parte tenemos los 17 pisos que hay desde el primer piso hasta la azotea, que es la zona que dominan los humanos. Pues está el público, los directores, las bailarinas, y es la parte que domina Christine. Ella misma dice que todo esto le pertenece a ella. En esta parte está el candelabro, hay luz, la luz de la luna, y bajo tierra estamos en el infierno, que es la zona que domina el fantasma. Aquí no está el fantasma solo, también están los cerradores de puertas, que son como unos trabajadores que ya están muy mayores. También se menciona que hay demonios, las ratas. A este lago literalmente se le llama el lago del Averno, y cuando lo cruzas eres capaz de llegar a la casa del fantasma. La gente que vive aquí arriba nunca puede bajar, porque siempre que bajan se encuentran con la muerte o les pasa algo malísimo. Pero el fantasma sí es capaz de llegar arriba, porque se conoce todas las trampillas y todos los pasadizos secretos que hay en la ópera. Si Cristina es la reina de los cielos porque todo esto le pertenece, ella también dice que al fantasma todo esto le pertenece, por lo tanto él es el rey del Averno, el rey del infierno. Hay un artículo súper interesante que lo voy a dejar en la descripción, que nos explica los mecanismos que utiliza el autor para infundirnos terror. El autor utiliza una cosa que en inglés se llama the uncanny. Uncanny son todas esas cosas que son misteriosas de una forma que nos produce incomodidad. Y por eso nos dan como un poco de miedo. Nos producen incomodidad porque sabemos que hay algo que no está bien.
pero muchas veces no sabemos decir qué es lo que está mal. Cuando el fantasma está bajo tierra y Christine está a la superficie, todo está bien. La sensación de uncanny se produce cuando el fantasma sube a la superficie o cuando Christine baja a los sótanos, porque están en un sitio al que no pertenecen. ¿Por qué las divisiones entre la superficie y el subsuelo están tan marcadas? Porque la casa de la ópera es una representación del alma o de la mente de las personas. Arriba de la superficie está todo lo bueno, todo lo que queremos que la gente vea de nosotros, pero bajo tierra escondemos todas esas partes de nosotros mismos que no queremos que se hagan públicas. El conflicto ocurre cuando todas esas cosas que están bajo tierra, que están escondidas, empiezan a salir a la luz, que en este caso pues es el fantasma. O cuando todo lo bueno que hay en nosotros, que es Christine, se esconde bajo tierra. Esto también se puede ver en el uso de los espejos. Cuando nos miramos en un espejo, nos proyecta una imagen que es familiar, porque nos vemos a nosotros mismos o vemos la misma habitación en la que estamos. Como no hay sorpresa, los espejos nos infunden tranquilidad. Los ojos de Christine son tan azules que se asocian con un lago en el que se reflejan la luna y las estrellas. Pero cuando el fantasma está cerca y hay un espejo, los espejos se convierten en un arma, en algo peligroso. El fantasma siempre ha asociado los espejos con una imagen que no quería ver, que era su propia cara. Entonces él convierte los espejos en una herramienta que puede utilizar para engañar o para matar a las personas. Un espejo se puede convertir en una puerta o puede reflejarte algo que en realidad no está ahí. Christine y el fantasma representan dos imágenes que son totalmente opuestas. Por una parte, el fantasma es una persona mayor que parece un zombie y a la que no le importa manipular, engañar, hacer daño, lo que sea, con tal de conseguir lo que él quiere. Es de una delgadez prodigiosa y su frac negro flota sobre una armadura esquelética. Sus ojos son tan profundos que no se distinguen bien las pupilas inmóviles. En resumen, que solo se ven dos grandes agujeros negros como en los cráneos de los muertos. Su piel está tensa sobre los huesos como una piel de tambor. No es blanca, sino feamente amarilla. Su nariz es tan poca cosa que resulta invisible de perfil. Y la ausencia de esa nariz es algo terrible de ver. 3 o 4 largas mechas de color castaño sobre la frente y detrás de las orejas hacen la vez de cabellera. Y por otra parte, Christine es una chica joven que está llena de vida, es sincera, honesta y es buena persona. Además, el fantasma es muy inteligente y Christine no tanto. Christine y el fantasma no representan a dos seres independientes, sino que son dos mitades de un todo. Por ejemplo, en la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde teníamos a una persona que estaba dividida en dos mitades, la que era buena y la que era mala, y eran completamente opuestos. En el fantasma de la ópera tenemos lo mismo, solo que estas dos mitades se presentan de forma separada. Todas las veces que el fantasma intenta llevarse a Christine con ella, son intentos de nuestras pasiones más oscuras o de nuestros deseos más oscuros de dominar la parte buena que hay de nosotros. Y por eso los dos son imágenes tan contrarias entre sí. De hecho, esto queda muchísimo mejor en el libro porque en casi todas las adaptaciones del cine y del teatro lo que han hecho ha sido taparle media cara al fantasma, le han dejado un lado bien y el otro pues con quemadura o deforme o lo que sea. Pero claro, si hace eso, le quitas toda la parte de terror y toda la simbología al aspecto del fantasma. En la novela nos dice literalmente que es que el fantasma es como un cadáver y además le estás quitando ese elemento de misterio, de uncanny, sobre todo cuando está cerca de Christine, porque está suavizando el contraste que hay entre los dos. Hay un artículo que se llama El poder del horror de Julia Kristeva, que nos dice: un cadáver visto sin Dios o sin la ciencia es la imagen más deplorable, porque es la muerte infectando la vida. Deplorable. Es algo que rechazamos, pero de lo que no podemos protegernos como nos protegeríamos de un objeto. Por eso es tan importante que el fantasma tenga ese aspecto, porque tiene que ser algo que Christine quiera rechazar. Christine es la única que tiene el valor suficiente para mirarle sin la máscara y la primera vez que lo hace no es capaz. Love me and you shall see. Ella continuamente intenta apartar la mirada. Entonces, si no es capaz ni siquiera de mirarle a la cara, ¿por qué sigue visitándole? Porque a Christine le dan varias oportunidades de escapar y la rechaza. Sigue visitando al fantasma cuando ella sabe que no es un ángel y que además tiene ese aspecto. De hecho, cuando te terminas la historia,
es normal quedarte con la pregunta de si Christine en realidad estaba enamorada del fantasma. Una explicación es que simplemente la está controlando, pues como en una relación tóxica, pero yo creo que Christine no es capaz de separarse del fantasma porque continuamente se siente atraída hacia esas cosas que no deberíamos hacer. Esta historia hay que entenderla un poco dentro de un contexto católico, porque los personajes son muy católicos y el autor también era católico. Entonces se puede interpretar como que Christine se siente atraída hacia lo que sería el pecado, hacia las mentiras, las manipulaciones, hacia la codicia, porque el fantasma es muy codicioso, y el poder que tiene el fantasma sobre Christine cada vez va creciendo más y más, y ella cada vez va pasando más tiempo con él. La historia va empeorando y empeorando hasta el punto en el que parece que todo va a explotar y la tensión no se resuelve. Creo que igual que con la película y con el musical, hasta que Christine no acepta al fantasma. Esto lo dice el fantasma. Y cuando avancé, más tímido que un niño pequeño, no escapó. Se quedó, me esperó. Creo incluso, Daroga, que un poco, no mucho, pero un poco como una novia viva, que adelantó la frente un poco y yo la besé. Sentí correr sus lágrimas sobre mi frente por mí. Eran cálidas y dulces. Sus lágrimas corrían por todas partes debajo de mi máscara. Se mezclaban con mis propias lágrimas en mis ojos. Me quité la máscara para no perder ni una sola de sus lágrimas. Y ella no huyó, ni murió. Siguió viva, llorando, sobre mí, conmigo. Lloramos juntos. Qué bonito, ¿verdad? Durante toda la historia, Christine se ha estado resistiendo al fantasma. Y aunque ha pasado tiempo con él, no ha terminado de aceptarle tal y como es. Pero cuando ella finalmente le acepta y se apiada de él, es cuando el fantasma pierde todo su poder y se rinde y deja que se vaya. Yo esto lo entiendo como una aceptación de nosotros mismos. Todos tenemos cosas que no nos gustan o de las que nos avergonzamos, pero si simplemente intentamos huir de ellas o las rechazamos, lo que conseguimos es que tengan control sobre nosotras. Pero si nos aceptamos nosotros mismos y nos perdonamos por esas cosas que hemos hecho mal, es cuando de verdad somos libres y somos capaces de avanzar. Del mismo modo que cuando Christine acepta al fantasma y se apiada de él la deja libre y ella puede seguir con su vida y deja de estar bajo su control. Esa es la interpretación que yo hago, pero no tiene que ser la única y no tiene ni siquiera que ser correcta. La única forma de saber si una interpretación es correcta o no es preguntarle al autor, pero este está muerto. Es muy interesante que a pesar de que todo el mundo intenta salvar a Christine, Christine se salva a sí misma. Por eso yo le doy peso a esta interpretación, porque no es ni Raúl, ni los trabajadores de la ópera, ni el detective de policía, ni tampoco la violencia, luchar contra el fantasma no sirve de nada, es simplemente Christine hablando con él, ya está. En una historia clásica de una damisela en apuro, el príncipe tendría que haber salvado a la princesa, tendría que haber salvado Raúl a Christine, pero en el libro Raúl es un personaje completamente diferente de cómo lo ponen en la película y cómo lo ponen en el musical. Creo que la historia vale la pena leérsela nada más que para ver cómo cambia Raúl y cómo cambia el fantasma. La película, la más reciente, y el musical son perfectas para el formato que tienen, pero en la novela, en la que se entienden muchísimo más a los personajes porque tienen más tiempo y más espacio para hablar de ellos, como está hecha es perfecta. La recomiendo un montón. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias a todo el mundo que vio el vídeo anterior y que se suscribió y que me dejó comentarios súper bonitos. Y nada, nos vemos otro día. Hasta luego.